Bueno, pues ya son las 3, ya podemos empezar con nuestro webinar de hoy y mientras van entrando los últimos rezagados, deciros a todos buenas tardes a los que estáis ya con nosotros. Hoy tenemos a Sergio Vázquez, que es consultor en marketing online. Sergio trabaja de consultor de marketing online en Softpeak, empresa especializada en desarrollo web, apps móviles y campañas de marketing online, e imparte clases de SEO y marketing online en varios másters en Murcia, Alicante, Elche y Madrid. Es ingeniero superior en informática por la Universidad de Murcia y máster en comercio electrónico y marketing online, y está certificado en Google AdWords, Analytics, Shopping y publicidad para móviles. Tiene un blog personal en www.sergiovázquez.es, donde publica sobre WordPress, comercio electrónico, marketing online y desarrollo web. Hoy, esta tarde, nos va a hablar sobre Google AMP, la última revolución de Google en móvil. Él nos lo va a resolver ahora. Y bueno, ya sin más, recordaros que se está grabando, que luego lo colgaré en la web y que todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través de la herramienta y yo se las formulo a él al final del webinar, ¿de acuerdo? Pues nada, Sergio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar del Fundesem, donde voy a hablar sobre Google AMP. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación y también tengo que dar las gracias a Fundesem por invitarme a dar esta charla. Empezamos. Bueno, aunque yo me he presentado un poco, Vanessa, por si queréis contactar conmigo, podéis contactar a través de LinkedIn, a través de la cuenta de Twitter que veis en la pantalla o a través de mi blog sergiovasquez.es. Yo soy, como ha dicho Vanessa, consultor de marketing online. Ayudo a las empresas a vender más por Internet mediante sitios web orientados a conversión, aplicaciones móviles y campañas de marketing online que les ayuden a vender más. Y estoy certificado, como ha dicho Vanessa, en AdWords para móvil, shopping y analytics. ¿Vale? Bien, algunos clientes con los que he podido trabajar en los últimos 5 años como director de marketing, como consultor o como programador son los que podéis ver en la pantalla, son conocidos en Murcia, como Spa Micro, El Pozo, Gran Vivío, Clínica Brusera y de Guace París. ¿Vale? Pero actualmente estoy trabajando en Shopee como consultor de marketing online. Bien, empezamos. Este es el guión de la presentación. En el punto 1 veremos qué es AMP. En segundo lugar, veremos cuáles son los beneficios que nos aporta AMP a los sitios web en Internet y dónde recomiendo utilizarlo y no utilizar AMP. Y luego veremos cómo implementar AMP con WordPress, porque es el gestor de contenido más utilizado en el mundo actualmente. En la parte práctica veré cómo activar AMP en WordPress para que vosotros podáis hacerlo. Esta presentación es básica desde cero, paso a paso. No hace falta tener conocimientos de informática ni de programación. Y por último, os dejaré unos enlaces para que podáis aprender más por vuestra cuenta. Antes de empezar a contar lo que es AMP, quiero contaros un poquito los antecedentes. ¿Por qué ha surgido esta tecnología? En primer lugar, decir que según los últimos estudios podemos ver que el tráfico de los datos móviles no para de crecer cada año. Y según las últimas predicciones de Cisco, el tráfico de datos móviles será 7 veces mayor en el año 2021. Como veis, el crecimiento es exponencial y todos lo sabemos. Entonces, Google tiene en cuenta esto a la hora de crear la tecnología AMP. Y luego, según el estudio de Ditrendia, podemos ver que el 85% de los españoles está utilizando el móvil a diario constantemente. Y lo utiliza sobre todo, el 87% usa el móvil para ver su correo electrónico, el 82% para mensajería instantánea de tipo WhatsApp o Facebook, el 81% para navegar por Internet, el 73%, como dice la gráfica, para acceder a las redes sociales o para leer noticias, ¿vale? Pues el 69% lo usa para leer noticias. De esto Google pues se ha dado cuenta y por eso sabe que la mayoría de los usuarios leen a través del móvil, ¿vale? Y luego también hay otra estadística que dice que el 40% de los usuarios van a abandonar la web, según Kissmetrics, si tarda más de 3 segundos en cargar. Es decir, el usuario quiere verlo rápido, es impaciente por naturaleza y por lo tanto tenemos que servirle una respuesta rápida para que se quede en nuestro sitio web. Bien, como respuesta a estas estadísticas, Google inventa y crea la tecnología AMP, que se puede traducir como páginas móviles aceleradas. Para ello lo que hace es utilizar su conjunto de HTML
llamado AMP HTML, que impone unas restricciones al código de una página web, ¿vale? Y apuesta por esta tecnología, la empieza a mostrar en los resultados de búsqueda con el icono de AMP desde el año pasado, desde el 2016. Y de esta manera, cuando alguien hace búsquedas de noticias, aparece en el carrusel de noticias que veis abajo. Aparece el titular, una vista previa a una imagen, si la hay, y el medio, como el país que veis aquí, de esa noticia. Y también, no solamente aparece en el carrusel, sino que también los resultados de búsqueda aparece un pequeño símbolo que pone AMP, que significa que es una página móvil acelerada. Eso puede hacer que el usuario pinche más si sabe lo que es AMP y mejora un poquito el CTR. Por lo tanto, puede producir más visitas. Bien. Una vez que hemos visto qué es el AMP, os voy a contar las partes fundamentales que tiene una página AMP. Como sabéis, una página web está formada básicamente por tres tipos de ficheros. El código fuente HTML que veis en la imagen, el código JavaScript y código CSS. El código JavaScript te pone como condición que sea asíncrono y lo pone en servidores de caché de Google. Si os fijáis en el código fuente, podéis ver que hay un CDN o caché, que no es ni más ni menos que un conjunto de servidores distribuidos por todo el mundo que guardan una copia de la página web para poder servirla más rápido. Vale, así que tenemos tres partes. El código HTML que veis aquí, el JavaScript asíncrono, que se carga con ficheros JS que veis aquí en los servidores de Google, y la caché AMP, que empieza por CDN AMP Project. Esto que veis aquí es una URL de la caché AMP de Google, y ese es el código fuente. Para implementarlo podemos hacer dos cosas, o bien si tenemos un desarrollo web a medida, lo podemos hacer con nuestro programador, o si estamos utilizando un gestor de contenidos, un CMS como WordPress, PrestaShop, Magento, hay módulos y plugins que generan automáticamente las páginas AMP. ¿Vale? ¿Cuáles son los requisitos de una página AMP? Pues como veis en la pantalla, en primer lugar, no puede haber formulario, porque si no voy a cargar más ficheros para que se cargue más rápido. Los ficheros de hot estilo CSS no son externos, sino que los estilos que dan lugar a la apariencia al diseño de una web son internos. Y no hace uso de ficheros JavaScript externos para no aumentar el número de peticiones de ficheros a una página web para que cargue más rápido. Y tampoco hace uso de iframes. Toda esta información la podéis encontrar en este enlace oficial de Google que define la especificación de AMP. Bien, ¿qué medios están usando AMP? Pues los tres periódicos más leídos de España son El Mundo, El País y El Marca. Esos están usando AMP. Si vosotros cogéis un móvil y ponéis Noticias El Mundo, Noticias El País o El Marca, veréis AMP como el blog del amigo Fernando Tellado de Ayuda a WordPress o del amigo Antonio Cambronero de Blog Pocket, que también explica en su blog cómo implementar AMP en WordPress. Bien, entonces, ¿qué beneficios va a tener si yo implemento en mi blog o en mi periódico AMP? Pues que se va a cargar bastante más rápida la página y va a tener una mejor experiencia de usuario. ¿Qué significa esto? Porque va a haber una menor tasa de rebote, porque navega mucho más rápido y de esta manera el usuario suele tener un mayor tiempo de permanencia si le interesa el contenido en el sitio web. En la imagen podemos ver arriba un resultado de un test de medición de velocidad con Pindom, una herramienta gratuita. En la parte de arriba podéis ver una página AMP que carga en 1,5 segundos y que tiene un tamaño de página de 266K y hace 16 peticiones de ficheros al servidor. En la parte de arriba es con AMP. Y en la parte de abajo, la misma página Responsive sin AMP, veréis que tiene un tiempo de carga, un load time mayor, un mayor tamaño de página y hace un mayor número de peticiones al servidor. Por tanto, el tiempo de carga suele ser mayor. Bien, una pregunta que me hacen mucho los que se dedican al SEO es si AMP es un factor de ranqueo en Google. Esa misma pregunta se la hice a Gary Diez, que es un trabajador, ingeniero de Microsoft. Le pregunté, ¿y Gary, is
¿Es AMP un factor de ranking ahora? Me contestó directamente que no. Por lo tanto, si pensáis utilizar AMP para posicionar, no es un factor de ranking, a diferencia de otros factores como la relevancia, el contenido, la popularidad e incluso HTTPS, que Google ha declarado en su blog que sí influye en el orden de los resultados de búsqueda en Google. Bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Dónde utilizar AMP? Yo pienso que el mejor sitio para usarlo es en los periódicos online, como lo que he dicho antes, y en blogs, en las entradas de los blogs. Y hay gente que me pregunta si usar AMP en las tiendas online. Mi contestación es que si es un blog de una tienda online, sí, pero si es una ficha de producto, no. ¿Por qué? Porque con esa ficha de producto en AMP no vas a poder agregar productos calientes de la compra y por lo tanto no vas a poder finalizar y convertir. Por tanto, mi consejo es que si es una tienda online, utilices una web responsable o adaptada al móvil, porque sí va a poder finalizar la compra, convertir y puede aumentar los pedidos, porque cada vez más los usuarios utilizan el móvil para consultar información e incluso para comprar. Bien, seguimos. ¿Cómo implemento yo AMP en WordPress? Pues yo utilizo en mi blog y recomiendo estos dos plugins. El primero, que vamos a ver la parte práctica, es el plugin AMP WordPress, que es gratuito y está hecho por el fabricante de WordPress, es decir, por Automattic. Tiene más de 100.000 instalaciones activas en todo el mundo y es el que más se usa, mejor funciona. Este plugin, cuando le damos al botón instalar, lo que va a hacer es generar una versión AMP de una página o entrada de tu blog WordPress. Aquí tenéis un ejemplo. Esto es una entrada de mi blog y, como veis, esa entrada AMP termina o finaliza con la cadena AMP, que significa que es la versión AMP de esta entrada de blog. Otra pregunta que me hacen mucho es si AMP genera contenido duplicado. En principio este plugin no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que en el código fuente de la página de escritorio se pone un enlace a la versión AMP. Y en la versión AMP que veis aquí se pone una referencia o etiqueta canónica a la versión original en el escritorio. ¿Para qué? Para decirle a Google que la página que tiene que ingresar y posicionar es la de escritorio, por ejemplo. Bien. El segundo plugin que suelo recomendar para utilizar AMP en WordPress es este, AMP for WordPress, que también es gratuito y es el más recomendado por la comunidad. Está hecho por los hermanos Kaludi, Ahmed y Mohamed, y lo que va a permitirnos es básicamente personalizar las opciones de AMP, como por ejemplo el logotipo, la apariencia de la home, si vamos a compartir en redes sociales, y también nos va a permitir medir el número de usuarios que se conectan a las versiones AMP de nuestra web. ¿Cómo lo hace? Insertando o dándonos la posibilidad de insertar nuestro código de Analytics o de Tag Manager dentro del código de la versión AMP de una página para poder ver cuántas visitas tenemos de las versiones AMP de nuestro blog o periódico. Bien, una vez que hemos instalado estos dos plugins en WordPress, el siguiente paso es validar si está bien hecho. Para ello hay un enlace que os dejo aquí, que es validator.ampproject.com, que lo que hacemos es, como veis en la imagen, yo le meto aquí la URL de una página AMP de mi blog, que es sergiovázquez.es/amp, y pulso el botón validate. Si aquí abajo me sale en verde pass, significa que está bien. Y aquí me va a mostrar el código fuente en HTML que ha validado, donde podemos ver los ficheros JavaScript asíncronos que se cargan de forma diferida para no ralentizar la carga completa de la página. Y debajo podemos ver hojas de estilo, perdón, ficheros estilos que estamos definiendo dentro del código fuente. Bien, otra forma de validar AMP de forma gratuita, si somos propietarios del sitio web, es con la herramienta gratuita Google Search Console, que tenemos que ser propietarios del sitio web, comprobarlo, verificarlo y podemos pinchar aquí donde pone Accelerate Mobile Page. Aquí podéis ver que en mi blog tengo 73 páginas en azul
AMP indexadas en Google y una página con un error porque a lo mejor está mal el código AMP, ¿vale? De esta manera podemos comprobar de las dos formas si tenemos una correcta implementación de AMP antes de que salga en los resultados de búsqueda en móvil. Bien, y ahora os voy a hacer una parte práctica donde voy a enseñar un blog de pruebas, cómo se ve el plugin y cómo se ven las páginas AMP para que podáis comprobarlo y hacerlo vosotros también. Bien, aquí tengo un blog en el dominio sergiopruebas.com, prácticamente vacío, ¿vale? En este blog he creado una entrada con el título Primera entrada de pruebas con AMP. Si pincho en ella, veo la URL que tengo, que pone en la URL el nombre de la entrada. Si quiero ver la versión AMP, como he dicho antes, tengo que poner aquí, al final, AMP. ¿Veis? Esto es la versión AMP de esa misma página. Vale, vamos a ver cómo se configura esto con los plugins. Para ello me voy al apartado plugins de WordPress y veo que tengo instalados dos plugins, que son, en primer lugar, el plugin de Automatic, que lo que hace es añadir una versión AMP a nuestra web. Este plugin, como he dicho, es simplemente instalarlo y activarlo. Y como he dicho antes, lo que va a hacer es crear URL con barra AMP al final, que son la versión AMP, que se va a ver en resultados móviles, si están indexadas. Y luego, en segundo lugar, le damos a instalar el plugin Accelerated Mobile Page, que es este que veis en la pantalla. Este plugin, como he dicho antes, nos permite configurar las opciones de AMP de WordPress y es gratuito. ¿Vale? Vamos a ver lo que nos permite hacer. Para ello pulsamos el botón Settings o Configuraciones. ¿Vale? Entonces, como veis, en la configuración del plugin de AMP de WordPress nos permite configurar, por ejemplo, el código de Analytics. ¿Lo veis aquí? Aquí tengo que meter la cadena UA, un número Y. De esta manera puedo ver las visitas que tengo a las páginas AMP de mi blog. Si no estáis usando Analytics, podéis usar Google Tag Manager y meter los contenedores y el ID de Analytics. Yo en mi caso estoy usando el código de Analytics. ¿Qué más opciones? Pues nos deja configurar, por ejemplo, la metadescripción en los parámetros SEO de iOS, ¿vale? También nos deja configurar la página Home y diseñar una página a medida para la Home e incluso poner un logotipo. Incluso definir el diseño de la versión AMP de la Home del blog, ¿vale? También podemos añadir un menú nuevo en AMP diferente del menú de la página de WordPress, ¿vale? Entonces, pinchando en este enlace nos permite crear y definir un menú para la versión AMP de mi blog de WordPress. Otra cosa que vamos a poder configurar con este plugin es las opciones de compartir en redes sociales. Los artículos de la versión AMP de mi blog. Por ejemplo, aquí tengo activado compartir con Facebook, Twitter, pero tendré que meter el ID de mi aplicación de Facebook y de mi cuenta de Twitter. Por ejemplo, aquí, ¿lo veis? Y luego también puedo decirle si quiero que aparezcan datos estructurados en la versión AMP y traducir las partes de la plantilla de AMP de WordPress. Por ejemplo, aquí podemos traducir de inglés a español, mostrar más artículos, mostrar artículos previos, etcétera, etcétera. ¿Vale? De esta manera, si yo me voy a entrada y creo una entrada nueva, veo cómo genera la versión AMP. Si le doy aquí al botón publicar y publico la entrada, me voy aquí al blog y si pongo barra AMP en la URL veo la versión AMP del blog que la carga más rápido en móvil. ¿Lo veis? Aquí está la segunda entrada y como veis lo que ha hecho este plugin
En primer lugar, el plugin de Automatic ha creado la versión AMP. Y el segundo plugin me permite personalizar y meter el código de Analytics y estas opciones que veis aquí abajo, de compartirlas en redes sociales. Vale. Eso es básicamente todo con respecto a los plugins que necesitamos para activar AMP en nuestro blog. Recordemos, el plugin AMP y este de aquí. Vale. Como he dicho antes, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es validarlo. Y para ello utilizo el validador. Aquí está el validador de AMP, que está en validator ampproject.org. Pego aquí la dirección de la entrada nueva que he hecho, le doy a pegar y le digo aquí valídamelo. Como veis, lo que hace aquí es ver el código fuente de esta entrada del blog y aquí debajo en verde me dice si es correcta esta versión AMP. En el caso de que no fuera correcta, nos aparecería file en rojo y nos mostraría aquí en la parte de código fuente cuál es la línea de código HTML que está mal para poder corregirla con el programador de la web. Vale. Pues bien, esto es un poco lo que es la parte práctica de cómo activar AMP en tu blog. Y ahora voy a dar algunas referencias o enlaces por si queréis aprender más. Bien, la página web oficial del proyecto AMP de Google la tenéis en el primer enlace. Es ampproject.org/es en español. Y luego también tenéis aquí debajo un enlace de ayuda a WordPress de Fernando Tellado, donde explica qué es AMP, cómo funciona y un poco cómo implementarlo. Y también tenéis aquí un enlace en el blog del amigo Antonio Cambronero de BlogPocket, donde explica también cómo activar AMP por si os habéis perdido en algún paso. Aquí os dice pues un poco los pasos a seguir y te explica con más detalle todas las opciones del plugin AMP for WordPress, que eso he explicado por encima un poco antes, por si queréis ver un ejemplo real, paso a paso. Aquí lo tenéis. Bien, y ya para terminar, os dejo los últimos enlaces. Vale. Luego también tenemos en mi blog, también tengo una entrada en sergiovazquez.es, activar AMP en WordPress, donde podéis ver también un poco los pasos que os acabo de explicar para configurar las entradas AMP. Y aquí tenéis la guía oficial de Google sobre cómo utilizar AMP en tu propio proyecto web. ¿Vale? Pues eso es un poco todo con respecto a la presentación. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si queréis contactarme o hablar conmigo, podéis enviarme un email a sergiovazquezm@gmail.com, escribirme por Twitter o en mi blog. Voy a mirar, chat. Gracias, Sergio. Ahora en el chat te voy poniendo las preguntas, ¿de acuerdo? Y las vas contestando. Bien, primera pregunta que veo, que si podría mencionar dos ejemplos reales de mejora utilizando AMP. Pues sí, por ejemplo, el periódico, el New York Times y el Washington Post, según declararon ellos, habían mejorado evidentemente la experiencia de usuario porque, en su periódico, porque se cargaba bastante más rápido y habían conseguido que se vieran más páginas en el periódico, porque los usuarios cuando ven una noticia pueden ver más noticias relacionadas y dada la satisfacción del usuario, pues entonces siguen viendo más noticias y por lo tanto, ¿sabéis lo que pasa? Que los periódicos cobran por publicidad, por número de impresiones de un banner. Si un periódico consigue más páginas vistas, pues va a cobrar más por las impresiones de los banners. Por lo tanto, se muestran en la versión AMP y es rentable para ellos. ¿Cómo cuantifico la mejora de utilizar AMP? Pues en primer lugar, como he dicho, AMP solo utilizaría para el blog, para el periódico y lo cuantifico con dos métricas de Analytics. En primer lugar, viendo la tasa de rebote si baja, porque si el tiempo de carga baja,
Espero que haya menos rebote. Y viendo con la métrica de Analytics, páginas pista, si aumenta el número de páginas pista. Esas dos métricas me van a ayudar a cuantificar esa mejora. ¿Alguna pregunta más? Si AMP usa un CDN para bien normal, ¿habría que usarlo siempre? No. A ver, tú puedes, si quieres, utilizar un CDN sin usar AMP. Como he dicho, un CDN es una redistribución de contenidos para que los contenidos se descarguen de forma paralela desde distintos servidores del mundo. Por ejemplo, si utilizamos el CDN Cloudflare con una versión de WordPress, está claro que vas a tener un tiempo de carga más rápido, por lo que he dicho antes. Pero el CDN que he contado aquí es un CDN de Google, que no tiene nada que ver con otros CDNs. Otra pregunta, ¿por qué las agencias de marketing no ofrecen este servicio? Pues buena pregunta. No tengo nada que preguntar eso. Hombre, yo pienso que eso es, como he explicado aquí en este webinar, es fácil de implementar. No hace falta ser ingeniero para hacerlo. Es básicamente instalar y configurar estos plugins. Pero yo creo que con el tiempo AMP cobrará cada vez más importancia porque está respaldado por Google. Hola, a ver, esto debe ser un mensaje del amigo Antonio. Dice que gracias por la referencia, gracias a ti, Antonio. Acaba de sacar un plugin para incluir llamadas a la acción, sí, claro, porque al final tú quieres monetizar tu blog, entonces para ello necesitas llamadas a la acción, para, por ejemplo, suscribirse al blog o para comprar. Es interesante. El proyecto AMP es un proyecto, está en continua evolución y están continuamente sacando nuevas funcionalidades, por lo que he visto en Estados Unidos. Hay conferencias por todo el mundo hablando de AMP, las mejoras que van haciendo cada año, porque es un proyecto de código libre de Microsoft, perdón, de Google. Sí, voy a explicar de nuevo, como dicen aquí, en qué casos no es útil AMP. Repito, es útil en blogs y periódicos online porque carga más rápida la web, pero no es útil en fichas de producto de tienda online. Y me explico por qué. En una ficha de producto, sí, vas a ver el nombre del producto, la foto, las características, pero como sabéis, una ficha de producto suele tener un botón agregar carrito de compra. Eso en una versión AMP no se puede poner porque no admite JavaScript externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no va a poder finalizar el proceso de compra el usuario que esté en un móvil viendo una página MP. Por lo tanto, ese usuario va a tener que dejar el móvil y ser a la versión responsive o a la versión de escritorio para comprar. Por ese motivo, no lo veo por ahora recomendable. Aunque existen módulos, he visto algunos en PrestaShop 1.6 que me generan una versión AMP de la ficha de producto, incluso en WooCommerce. Pero hoy en día en España no se está usando mucho, por explicarlo, porque no vas a convertir a generar una venta directa en AMP. Google no te penaliza si no tienes AMP en tu web. No, como he dicho antes, AMP no es un factor de ranqueo, por tanto no es para posicionar, es para generar una mejor experiencia de usuario. Y tampoco te penaliza, te deja de penalizar. Lo que te penaliza son los famosos algoritmos de Google en tiempo real, como Panda, que penaliza el contenido duplicado, y Penguin, que penaliza los enlaces tóxicos. Pero eso no tiene nada que ver con AMP. ¿Alguna pregunta más? La más pregunta, vale, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Si queréis hablar conmigo, podéis contestar en el email que hay allí, por Twitter o por mi blog. Me dicen que hay una pregunta más. AMP no es un factor de ranqueo, pero al reducir la velocidad de carga lo veo recomendable, sí. Lo veo recomendable, como he dicho antes, en las páginas del blog, en las entradas y en las noticias de los periódicos. ¿Por qué? Porque te va a dar visibilidad al periódico en el carrusel de noticias. Yo sí lo veo recomendable. Al final, el usuario lo que quiere es una página móvil que cargue rápido. Y eso lo puedes hacer, como he dicho antes, de dos formas. O bien sirviendo una versión responsive adaptada al móvil, o bien una versión AMP, en el caso de noticias y entradas de blog.
Yo, por ejemplo, lo he implementado en mi blog. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como he dicho antes, podéis poner en contacto conmigo a través del correo, de las redes sociales y nada, que tengáis un buen día. Gracias a ti, Sergio, por estar esta tarde con nosotros. A nuestros oyentes deciros que ya ha terminado este webinar, que nos vemos en el siguiente y que a partir de mañana lo colgaremos en nuestra web de Fundesen Business Topics. Un abrazo y hasta el próximo webinar.